Hola, hola. Bienvenidos todos ustedes al programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí disfrutando el cafecito y un quequito, que como digo, lo hice yo, entonces ellos están bien portados comiendo. ¿Quiénes son ellos? Aquí tenemos a don Norman Rodríguez, que ustedes lo han visto con nosotros en algunos otros programas, es escritor. Y tenemos a doña Luz María Esquivel, que es todo, yo diría como un archivo de vivencias hermosísimas de San Carlos que hay que compartir. Ella es una comunicadora, la hemos visto en diferentes circunstancias, en la radio, en Voz de Mujer, escribe, es poetisa. Es toda una historia hermosa. Más o menos ella nos había comentado que sus padres y ellas, bueno, ellos venían de Naranjo, de San Juanillo, ¿verdad? De San Juanillo. Pasaron a vivir a Porvenir, y de Porvenir, en determinadas circunstancias, viviendo en una gran pobreza, pero contentos, ¿verdad? Con su mamá, su papá y varios hermanos, se vienen a vivir aquí al barrio de la Cruz. Y entonces es cuando nos cuenta de que en algún momento tuvieron la oportunidad de irse a vivir a una urbanización que les prometía el Limbo, que es lo que se convirtió en el barrio del Carmen. Entonces don Norman de repente dice, sí, yo me acuerdo cuando se quemaban los ranchos, vieron ranchos quemándose y usted hasta años después entendió que era que claro, quemaban los ranchos, cuando las familias se iban quemaban el rancho. correcto. Era impresionante, era un chiquillo de 5 años y entonces ver aquellas casitas de gente humilde encendidas y en ese momento y los bomberos más bien eran los que quemaban, era lo más curioso. Los bomberos, ¿eh? Y entonces lo que no sabíamos era que ya iban para casitas nuevas, bonitas allá en el Limbo, ¿verdad? En el verdadero Limbo, en el Limbo viejo, digámoslo así. Pero después ya sí nos tocó, el barrio quedó muy despoblado, quedó en pura tierra aquello, casi la mayoría. Y ya luego, ¿no? El plan que era erradicar esas casas no se cumplió. Otra gente invadió las propiedades en cuenta de don Emilio, que pagó 400 colones, que era un tesoro de dinero, por su rancho. Al trasladarse, pues lo dejó ahí y otro se metió. Otro se metió a hacer un rancho nuevo y entonces, pues no se cumplió el objetivo, ¿verdad? Que era desaparecer la pobreza extrema en que estaba esa situación ahí. Y es que eso se da como muy comúnmente porque vemos que la erradicación de tugurias, pensemos en San José para decirlo, y muchísimas veces cuando vamos de camino y vemos a las orillas de la carretera muchos tugurios que se hacen en diferentes partes, sacan a la gente, le dan en un lugar y después se meten en otro. Bueno, entonces de repente tenemos aquí en San Carlos ese tipo de vivencia. Eso es para introducir porque somos amigos los tres y me decía don Norman, cuando planeamos, vamos a hacer aquí una serie de programas, me decía don Norman, qué interesante la vida de doña Luz. Ahorita la dejamos hablar, todavía no. Nosotros somos los que estamos hablando. No se estresen. Y como ese es otro programa, me gustaría que usted me comentara, don Norman, ¿qué es lo que le parece a usted interesante de la vida de doña Luz? Bueno, hay varios documentos que son unos documentazos, ¿verdad? Uno es de todas las vivencias de ella al llegar al barrio La Cruz, cómo fue su niñez, y ellos vivían en el alto del barrio La Cruz, y ahí pues tenían una niñez muy sana, muy bonita, llena de juegos. Luego los adolescentes ya comenzaban a dar serenatas. Le voy a decir, uno de esos adolescentes era Mario Murillo Galleta, que fue locutor de Radio Colombia toda la vida. Muy lindo. Mario Murillo. El primer limpiabotas que hubo en San Carlos, nos lo contó él mismo, era el famoso Negro Milonga, le decían el Negro Milonga. Negro Chacón. El Negro Chacón era un cantante muy bueno, yo lo vi como cantante de orquestas después, y él nos contó un día que él fue el primer limpiabotas. Entonces los niños del barrio, ya que comenzaban a ser adolescentes, se iban, casi que desde niños, se iban más bien con su cajoncito, ¿verdad? De limpiar zapatos, y ya a los 14 años por ahí, que ya ellos sentían que podían pedir un trabajo, le dejaban a los hermanos menores el oficio y ellos se iban a buscar en qué trabajar. Nunca se me olvida que una de las grandes fuentes de trabajo pues era mi papá con la fábrica de helados y fabricaban unos cajones de madera forrados en lata
y entonces con un doble forro le metían hielo a esos cajones y en el compartimento interno que se enfriaba colocaban los helados. Las ruedas eran de madera, de hecho, todo era hechizo por papá, pero había, qué sé yo, 10 carretones de vender helados y los muchachos del barrio La Cruz y del barrio Pueblo Nuevo, que era San Martín Pueblo después, Nuevo. ¿verdad? Llegaban ellos mucho. Entonces hay mucha gente que yo me la encuentro en la calle y me dice, yo le vendí helados a Pel, yo le vendí helados de la fábrica de helados de Pel. Sí. En cuenta los hermanos de Luz, ¿verdad? Y Sí. entonces fue un barrio que tuvo una importancia increíble en el desarrollo del cantón. Ahí hay forjadores del cantón. Claro, cuando yo llegué aquí hace 20 años a San Carlos, escuché hablar acerca de los PEL y los famosos helados. Cuando formamos el Grupo Preservador de las Tradiciones Sancarleñas y cada año reproducíamos diferentes actividades de lo que era San Carlos Antiguo, porque nosotros le llevamos a la municipalidad la propuesta para hacer un decreto del Día de las Tradiciones Sancarleñas y al aprobarlo, cada año hacíamos algo y entonces queríamos reproducir ese famoso kiosco que tenían los PEL. Eso. Estaba pensando en eso. Ahí en el parque, de que eso vamos a hablar. Y entonces para mí los PEL siempre quedaron en la mente. Don Carlos Rodríguez, el hermano de don Norman, con una colección maravillosa de fotos antiguas, casi desconocidas, él las guarda con mucho celo. Pero bueno, lo vemos, también nos colaboró en algunos días de las tradiciones a hacer exposiciones y comentarios sobre eso. Y en fin, a partir de eso también con don Norman, que rescata a través de sus libros todos estos personajes y estas vivencias, y en este caso el de doña Luz María, que nos cuenta la historia, cómo ellos en algún momento, siendo una niña de unos 7 años y con sus hermanos, su mamá y su papá, van a ese barrio de La Cruz, en donde van a un ranchito con muy malas condiciones, apenas un cuartito, donde la mamá y el papá pueden estar y ellos ahí en madera y todo. Cuando llovía, los vecinos más cercanos se los llevaban porque se inundaba, pero ella era feliz. Por eso cuando don Norman menciona que él recuerda cómo se quemaban los ranchitos, los bomberos llegaban, quemaban los ranchitos y de una vez apagaban el fuego. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues que 15 familias se estaban yendo a un sector de lo que es hoy el barrio del Carmen. Entre esas 15 familias, una muchacha llena de vida, de entusiasmo, 14, 15 años, ahí iba con el grupo de su familia, que era doña Luz. Pero doña Luz, ¿usted le dolió dejar su barrio? Sí, claro, a todos nos dolió. ¿Era un barrio que significaba para usted? Claro, es un barrio donde crecimos, donde comenzamos a dar nuestros pasos en la adolescencia, en la pubertad, la adolescencia, y parte de nuestra juventud, donde hicimos los primeros amigos, porque en Porvenir nosotros no teníamos amigos chiquillos ni grandes. Y además en Porvenir vivimos como 2 o 3 años, tal vez 2 años y algo. Entonces ahí nada más íbamos a la escuela y ya. En cambio, llegar a un barrio poblado, lleno de gente, de chiquillos iguales a nosotros, de personas que venían a ver quiénes éramos y cómo vivíamos, y que tenían el corazón así metido en la mano. Ahí doña Jovita, la de don Enrique Campos, Pite, estaba Petra, estaba Lala, había un montón de gente que era gente buena, con sus problemas familiares y con su situación, toda esa cosa, pero eran gente buena. No había delincuencia en aquella época, no había delincuencia. Yo vivía al frente de los Murillo, de Mario Galleta, de don Epifanio, que era un gran mecánico. Viví al frente también del negro Chacón, también vivimos ahí. Vivía mucha gente, pero todos vivíamos así como muy juntos y era muy bonito. Éramos todos jovencillos que comenzamos a crecer, que allá nos escapábamos, íbamos a la escuela, como todo estaba tan cerca, habían los turnos, había una gran actividad y eso. Venía por aquella calle llena de polvo en el verano y de barro por las tardes, en invierno. Era muy lindo ver los viernes, día de plaza aquí, que venían las carretas llenas de todas las cosas que producían en Ronrón y en La Abundancia.
Y venían los muchachos de la abundancia, que eran los amores, unos muchachos muy guapos, y ya uno ya les echaba el ojo, ¿verdad? Y qué bonito. A mí me encantaba barrer el frente, la calle al frente de mi casa bien barrido, porque yo disfrutaba viendo a la gente cómo pasaba. Mira qué bonito, bien barrido. O cuando subían a enterrar a alguna persona, uno se sentaba a ver gente, porque... Y eso a la misma gente de Ciudad que estaba le molestaba, porque a veces uno no estaba bien presentado, andábamos ahí nunca medios chingos, nosotros no, porque mamá era muy cuidadosa en eso, pero habían chiquillos que salían como fuera, ¿verdad? Y las casas no tenían a veces buena presencia. Mi casa siempre tuvo presencia porque a mamá le gustaban las plantas, siempre habían plantas y nos ponía a barrer. Por eso me gustaba barrer hasta la calle, imagínense. Y bueno, mis hermanas y yo, pero estaban los Sandoval, los Jara, los Soto, ese montón de muchachillos. En la noche, para retomar lo de Norman, que yo lo cuento aquí, ya cuando nos gustaban los muchachos, mi papá, que le gustaba tocar guitarra, y Ángel Conejo, de grata memoria, que le gustaba también tocar guitarra y cantaba muy bonito. Entonces nos reuníamos en las noches de verano, nos reunimos en cualquier corredor o en cualquier parte, ahí un padroncillo, a cantar y a contar chistes y a hablar cuentos y toda esa cosa. Por vivir cerca del cementerio, obviamente salían los Dios muertos mío. caminando. Sí, claro. Y entonces eran vivencias muy lindas y muy sanas. Y muy sanas. Ahí aprendí yo a cantar montones de canciones rancheras que me encantaban y me siguen cantando. Boleros, hablábamos de todo. Y primero no éramos nosotros los chiquitillos, pero cuando se hacía un poquito muy tarde salían los papás también y se unían al grupo. Y entonces se hacía más bonito y a veces a las 10 de la noche estábamos nosotros ahí haciendo fiesta. No había corriente eléctrica. No había radio en las casas. O sea, no había nada con qué socializar con los vecinos. Eso era parte de... ¿Qué años estamos hablando? De los 55, nosotros nos vinimos 50, 58, porque en el 58 fue que nos fuimos para el Barrio del Carmen. Yo quiero rescatar un detalle, y es que dice Luz que cuando pasaba el muerto, ¿verdad? Pasaba el finado ahí por el pueblo en hombros, ¿verdad? No existían carrozas. No existía. Y entonces los hermanos mayores, ya que pasaba el entierro y llegaba la noche y ya casi la hora de dormir, entonces los hermanos mayores y la mayoría de los adolescentes comenzaban a meterle miedo a las chiquillas y decían, vea, ese muerto que pasó hoy, eso tiene sus problemas, ese señor no era buena gente, vea, tuvo esto, hizo el otro, y tengan cuidado hoy en la noche, porque como está recién llegado al cementerio, puede ser que se pase aquí a la casa de ustedes. Y más que de la casa de nosotros estábamos como en dirección, como a 50 metros del cementerio. Y si salían los fuegos Y había fatos, un paredón, esos, no, sí, nunca sí, los sí, vimos. nunca los vimos, no, yo no creo en eso, nunca. No, pero los fuegos fatos sí, porque es lo que sale de los organismos, es como sí, fosforado, ¿verdad? pero no creo que del cementerio, sino más bien de los potreros donde mueren animales y toda esa cosa. Por ahí sí creo, pero del cementerio no creo. ¿Y estaba muy poblado este cementerio, no? No mucho. Era pequeño, era muy pequeño. Es que ahora es una lindura ese cementerio, es una obra de arte, como lo tiene. Era pequeño y cada ataúd iba a dar a 2 metros bajo tierra. Bajo tierra, sí. Y entonces toda la chiquillada que nos parábamos a la par de la tumba, veíamos a donde bajaban la caja y todo el mundo empezaba con una pala a tirarle tierra al muerto, ¿verdad? Y después levantaban un lomo así encima del muerto, Sí, esa era la lápida, un lomo así, y una cruz de Y le madera ahí con el nombre de la sembraban persona. flores y le sembraban. Sí, le sembraban detalles ahí. Sí, Claro. todo eso era totalmente diferente. Ya habían algunas lápidas de personas adineradas que no querían quedar como quedaban el resto de los pobres, ¿verdad? Pero era más que todo gente muy pobre y con costumbres, ese tipo de costumbres. No les importaba si tenían dinero o no, iba para abajo. ¿Verdad? Sí, Muchísimo. Sí. Iban para... Ahí Ya la después única compraban los tumba derechos. que había así como mausoleo era la de Juan Chávez. La de Juan Chávez. ¿Verdad? Y
y nunca se me olvida, de Alfredo Chávez, que Lo era de un los hijo de Arroyo un nieto que de don Juan hicieron, Chávez. lo Sí. de los Arroyo. Es la única tumba grande de cemento elegantota, así como mausoleo, ¿verdad? Claro, y porque, bueno, yo una vez que estuve tratando de localizar a alguna gente en el cementerio, estamos diciendo hace 20 años, el asunto es que había un señor que era el panteonero, el negro, no sé qué El le negro, decía. Reynolds. Ok, Claro. que Jorge él no Reynolds. escribía dónde estaban los, Jorge lo Reynolds. quedaba todo en la mente, algunas cosas las iba escribiendo. Entonces, como que parece que muchos de esos papeles se desaparecieron y se murió el negro Reynolds. Entonces, después no sabían a dónde estaba la gente enterrada. Sí, porque eso se es una perdían cosa las cruces Sí. tal vez no quedaban bien puestas y eran de madera. Sí, No eran entonces ni yo decía, siquiera ¿dónde de está cemento. fulano? No, y el otro, hasta que, bueno, digamos, es que yo andaba buscando a Paulino Porras, que sí estaba más así, y el otro, pero montones de gente no se sabe. ¿Por qué? Porque el negro reino se llevó en la cabeza todo el lugar donde estaban Todo ubicados el los mapa. muertos. Sí, Todo era el Sí, una, mapa. qué una persona interesante. de mucha capacidad. Sí, que él era tan genial que no había que, o sea, no necesitaban ni escribirlo. Él llevaba como un recuento, pero también parece que se quemó eso y se desapareció. Bueno, ahí todo el mundo está anónimo. ¿Quién sabe cuántos pasaron y quedaron anónimos de los Mi que usted abuelo, vio? mis abuelos, mi abuelo, abuelito Nano, el papá de papá, ese desapareció de ahí. Sobre todo porque tampoco los dolientes se interesaban en ir a cuidar y como ahora que uno va a cuidarlos y a ponerlos, a limpiarlos. Nada. No, Oiga, no, y no usted, se usaba usted eso. que dice que por ahí pasaban los entierros, es que a mí me contaban que había mucha gente que iba a todos los entierros. O sea, que era muy común que se moría alguien y casi todo el mundo iba, ¿verdad? Entonces, Sí. que Había como mucha solidaridad, Ajá. porque yo digo que ir a los entierros es un poco de solidaridad, pueden tener un montón de ideas, pero es solidaridad con los dolientes. entonces se moría alguien. Es pasaba posible todo. que sí, y en el parque siempre han habido vagabundos, gente vagabunda, ¿verdad? O que andan haciendo un mandado y que se les dieron la cita para las 2 de la tarde y el entierro es a las 10, pues ahí vamos allá a caminar un poco. Sí, me parece, pero sí, buenísimo. No, sí, al sí, negocio sí. papá pasaban, mira, Pel, no te vi en el entierro de inocente tal. No Sí, te vi sí, en el sí, la entierro. gente era para mí muy solidaria porque era una ciudad pequeña y todos nos conocíamos. Y las cosas lindas de eso, que retomando lo que vos decías de los limpiabotas, mis hermanos fueron limpiabotas. Juan Pedro, Feluco y Jorge. Ellos fueron limpiabotas y eran limpiabotas chiquillos sanos. Era el trabajo. Nunca se oyó de un limpiabotas que estuviera en la cárcel No. o que se robara nada. La gente los apoyaba. Mis hermanos eran Juan Pedro, bueno, Feluco y Jorge. Jorge salió, guardó el cajón de limpiar botas y de una vez se quedó a trabajar en la Soda Dos Pinos. ¿Te ¿En la acordás Dos de la Pinos? Soda Dos Pinos de Claro. don Ricardo Ramírez? Claro que sí. Ahí se quedó, comenzó a trabajar haciendo mandados y después fue hasta administrador. Eran chiquillos buenos y la gente les ayudaba a esos chiquillos buenos y tenían clientes fijos. Antes todo el mundo limpiaba los zapatos afuera en el parque. Oiga, antes de irnos a este corte, porque es que como usted son 10 horas, a mí me dicen, volviendo a lo del cementerio, que me parece como muy apasionante, que por ahí vivía don Amado Tarquesa. Claro. Y que, Sí. que él veía que venía el entierro, y según la calidad del muerto, así se catrineaba. Ah, caramba. Ay, sí, iba ahí detrás, que no faltaba ni uno solo. Don Amado Sí. Tarquesa, sí. Don Amado bueno. era vecino de ustedes también, por ahí. No, él vivía, creo, que sí vivió por ahí porque me acuerdo de la hija de Marina. Me acuerdo de Sí, que que pasaba andaba el siempre entierro. con perros, andaba siempre jalando perros, ¿verdad? Entonces, Pero yo tengo así una imagen así como ya cuando él estaba muy viejito, que lo saludaba a uno y le decía, ¿cómo le va bien? ¿Cómo le va bien? Siempre decía, yo le pesqué ese dicho. está bonito. Hay que ver ¿Cómo cuando le va cómo le va bien. Eso Me gustaba mucho eso y todo el mundo, Había personajes, ¿verdad? habían personajes Pindolo y muy- Zeneida, ay, por ejemplo. Pindolo y Zeneida. Claro. Ay, Esperanza y Darío. Esperanza, De Esperanza y y Darío. Que eran unos Darío Garay. personajes. Eran personajes de los- característicos por su forma de ser, sencillos. Pindolo había que tenerle cuidado. Pero Darío y Esperanza eran una pareja de personas tan lindas. Yo nunca supe. Darío creo que todavía está vivo, ¿verdad? No. Me parece que Sí, lo yo vi creo en que el sí. hogar de ancianos. Me parece, ¿o no? Carlos Lizano sacó hace poco una foto de él con la hija, con la doctora.
Ajá. Darío, sí, ellos lo vieron como un papá casi ahí, ¿verdad? Sí. Qué Yo, Él les hacía los mandados. sí. pero me parece que lo mismo, no estoy segura. Pero Darío era una persona especial, muy linda. Yo no sé a qué se dedicaba, a qué trabajaba, porque ellos vivían en el Bajo, a la par de Ángel Maroto, a la par de no recuerdo quiénes vivían ahí. Tantas cosas que uno tiene ahí metidas, ¿verdad? Claro. Pero cuesta mucho. Pero sí, para mí Darío y de Esperanza siempre. María Barrantes, ¿te acuerdas de María Barrantes? Sí. La mamá de Fidel y de todos esos. María Barrantes fue todo un personaje también. Para la revolución del 55, nunca se me olvida de esas cosas tan lindas que uno, que nadie las cuenta. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? No. Para la revolución del 55 a mi papá lo metieron a la cárcel como 3 o 4 horas. El padre Sancho fue y lo sacó, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que correr a irnos a esconder allá en el Peje, en la casa de Arsenio Blanco. ¿Te acordás de Arsenio Blanco? Claro, Y Chepita. sí, claro, La era mamá, los muy papás de famoso don Carlos, Arsenio para la rueda del ganado de San José. arreador Sí, lo de he ganado. escuchado. Talquesa también era muy famoso para la rueda de Talquesa chanchos. también, sí. Hasta Montecillo, desde aquí a pie. Qué increíble, ¿verdad? Y eran personajes típicos muy lindos, eran personas buenas de buenas, con una familia también buena, uno nunca supo nada de ellos, no eran delincuentes, como Girio Acosta. ¿Te acordás de Girio Acosta también? José Acosta, mi hermano, bueno. Es que son tantas las cosas que uno recuerda Es de que ese hay un barrio. detalle bien interesante del 55. Es ¿Qué? que un grupo de los liberacionistas que vinieron a liberar a Ciudad Quesada de la invasión de los nicas, de los nicaragüenses. se fueron adentro por las lomas, venían de San José, y a la altura de la hacienda, por ahí, se fueron entre lomas hasta el cementerio para desde ahí disparar el centro. Ajá. Y resulta que en el centro ellos creían que estaban los calderonistas, entonces se hizo un tiroteo. Se hizo un tiroteo, sí, pasó murió un avión muchacho inclusive y resulta que era que el tiroteo, ya los nicas se habían ido, entonces el tiroteo era de entre los mismos. Y entre los mismos liberacionistas. Viano Vargas me contaba Cierto. que él le pasó silbando una bala allá en el alto del cementerio. Nosotros nos fuimos a todo el mundo le decían, desalojen las casas, entonces todo el mundo buscaba para allá, para el Peje. Nosotros nos hospedamos en la casa de Chepita, de Arsenio Blanco, habíamos 3 familias, por eso me acordé de María Barrantes, que María Barrantes era un personaje también con los hijos, ella era una mujer sola, que tenía varios hijos, y recuerdo que yo vi, más de una vez pasaron los soldados que mandaron de San José, que se entraron por la Vieja o por Ronroño, no sé por dónde, y ahí iban caminando y así escondiéndose, como los veía uno en las películas, escondiéndose, que no los viera por si alguien venía. En esa época no habían carros ni nada, pero yo recuerdo que nosotros chiquitillos salíamos y por las rendijas de la casa, porque todo se cerraba, y algunos pasaron, y en mi casa les dieron café a algunos porque venían con hambre, y entonces ellos pasaban y veían que era una casa donde había mucha familia, se metían, que les regalaran agua, entonces les dimos café. Eso me lo contó media hora hace poco mi hermana, porque yo no me acordaba de eso. Pero sí, yo recuerdo nada más verlos, que ellos iban como escondiéndose dentro de las matas, así, arrinconándose como en las películas, exactamente así. Que no viniera el enemigo al frente y los balaceara, ¿verdad? Pero no había de balacera nada. Tantas historias, ¿verdad? Pero toda esa historia fue muy linda. Yo recuerdo que nosotros estuvimos como 3 días en esa casa, que era algo de locos, ¿verdad? Con María Barrantes, que era todo ese montón de familia. Eso de repente me acuerdo cuando Gerardo Arias menciona que ellos eran 18. Había 2 pulperías y en cada una había 18 hijos de cada familia, 18. Pero uno era contrario al otro. Entonces, cuando pasó todo eso, la familia de los que estaban en el gobierno se trajeron a los contrarios, a los 18 para carajillos, protegerlos. y pasaron varios qué días ahí. lindo. Fue una cosa lindísima. Ese es un tema muy hermoso, pero yo quiero entrar en el tema ya. De Doña Luz ya en una vida diferente. Así que nos vamos pensando en el incendio ese, que sean los bomberos, a donde creció Doña Luz, los bomberos queman eso y cierto, se va lo físico, pero lo espiritual siempre queda por un gran amor hacia ese barrio que ella siempre tiene en el corazón. Y cómo se va ya a hacer una nueva vida y ayudar a hacer una nueva vida a un grupo de personas
en lo que se llamaban las casas de limbo y que ellos logran convertir en lo que se llama el barrio del Carmen. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de esta historia. Nos acompaña en este programa nuestro amigo don Norman Rodríguez y doña Luz María Esquivel. Estamos hablando de las vivencias de ellas, de esa memoria extraordinaria que tiene y cómo una vida de una mujer con fe y con ganas de trabajar y con valores se transforma desde aquella familia que vino en una gran pobreza, no en una miseria, que conste, en la pobreza que vivían muchos costarricenses, y cómo su vida se fue transformando, que van al barrio de la Cruz y ahí se van al barrio del Carmen, y cómo las familias que son trasladadas en eso que era lo del limbo, hacen una vida totalmente diferente, y ella, que es una mujer muy colaboradora, muy empunchada, una líder, junto con muchísimas personas del pueblo, logran transformar eso. Cuando uno dice, es que hablaba los otros días que estuve en la casa ahí con la esposa también de don Norman, acerca del papel de la mujer y cómo ha sido siempre invisible. El papel de la mujer es como anónimo. Hablamos de fulano, sultano, mengano. ¿Quién? Las doñas estaban atrás, pero son las mujeres. Y ustedes fueron mujeres las que transformaron ese lugar. Bueno, también con los hombres, sí, no, estaban también los hombres, porque sin permiso de ellos no, ¿verdad? Ay, sí, es que había que pedirles permiso. Había que pedirles permiso, pero también, bueno, cuando nosotros llegamos en el 58, llegamos al barrio del Carmen, éramos las primeras familias que estábamos ahí, ya comenzamos, la gente de Limbo, el Departamento de Trabajo Social, supongo, porque yo eso, venían un grupo de muchachas a capacitar a capacitarnos a todos, y entonces se formó una junta directiva que antes se llamaba comité de, no recuerdo cómo se llamaba, bueno, pero... La Junta Progresista. Junta Progresista, exactamente. Era una junta progresista, y entonces ellas venían y le decían a uno qué podíamos hacer, qué podíamos aquí, cómo nos capacitaban, cómo teníamos que trabajar unidos, cómo teníamos que buscar la forma de hacer dinero, para mejorar, porque no habían aceras, no habían caños, no había nada. No había ni siquiera excusados. No había ni siquiera excusados, no teníamos que ir, y el baño, el baño que le hicieron a las casas era la puerta hacia afuera. O sea, yo para bañarme tenía que entrar vestida al baño y salir vestida del baño. Claro, y se salía de la casa. Pero vea usted qué calidad de mentalidad las que hacían esas casas. Bueno, pero la puerta todas las casas tenían la puerta del baño hacia afuera, abriéndose, bueno, en aquella época. Seguro como para aprovechar más el espacio. ¿Y cómo hacían si no tenían excusados? Había que hacerlo, excusado de hueco. Había que hacerlo. O sea, al entregarle la casa a ustedes tuvieron que hacer eso, pero las casas sí se las dieron construidas. Sí, las casas primero, ya cuando uno sabían cuál casa le tocaba, iban a hacer primero el excusado, compraban el aparato de cemento y toda esa cosa, y ya decía un buen excusado, pues bien bonito, ¿verdad? Doña Luz, vamos a ver, usted ya se convierte ahí en una muchacha, ¿y cuándo despliega usted alas? Yo tenía 15 años. No, siempre las tuve abiertas. Sí, yo veo que sí, y volando. Siempre anduve volando abajo. No, yo creo que alto. Yo, en el barrio La Cruz, hubo una maestra que me motivó mucho, doña Margot González, que de Dios goce. Vos las conociste también, esa señora fue una de las pocas maestras que llegó al barrio La Cruz a ayudarnos. Con ella construimos, para que vea que yo era una carajilla, no tenía ni 15 años, y con ella construimos y nos ayudamos a construir el salón comunal. ¿Quién nos ayudó? ¿Cómo se hizo? Yo no sé, pero se construyó un primer salón comunal que está en el mismo lugar donde está ahora, ahí en esa vuelta. Y ella nos capacitó, nos dijo, ¿de qué nos hablaba? Yo no recuerdo, pero ella nos enseñó a escribir poesía, a cantar, nos enseñó el San Carlos, las canciones, a bailar, a todas esas cosas folclóricas. Ella era folclorista, ella era una persona con una capacidad increíble que llegaba, yo no sé si gratuitamente o nos iba a dar clases nocturnas, no recuerdo que clases nocturnas no, porque no había luz ahí todavía. Lo cierto es que doña Margot me motivó a mí, o nos motivó a nosotras a todas. Íbamos a ver un grupo de bastantes muchachas y ella nos ayudó mucho. Cuando yo no estaba empleada en las casas, iba a coger café. Entonces veníamos a coger café
toda esta área eran cafetales, pero nosotros veníamos a coger café ahí a San Roque, a la finca de Victorina Elizondo, a la finca de Freddy Corrales, a la finca de los Solís. Y ellos nos iban a traer, nos recogían en el barrio La Cruz y nos traían. Y así yo, cuando llegamos al barrio El Carmen, igual yo le dije a papá, no vuelvo a trabajar en una casa como servidora doméstica nunca más. Ya tenía 15 años y ya tenía que cuidarme más y nadie me había dicho qué me podía pasar, pero la malicia indígena no se le va a uno, ¿verdad? Y yo dije, no, ya mejor me cuido porque si no. Y entonces le digo, papá, si usted quiere, yo si me tengo que ir de aquí, me voy. Pero yo no trabajo más como servidora doméstica. Entonces no me quedaba nada más que coger café. En la época de coger café, sin embargo, trabajé en la zapatería de Jesús Hidalgo. Yo tenía 15, 16 años. Ahí vendía zapatos de cuero saíno y toda esa cosa. Ahí me medía con... También trabajé un poquito, pero muy poco, en la tienda Ana, de Mencha Moya. Ahí trabajé un poquito, pero muy poquito. Yo, para eso no servía seguro. Y entonces, cogiendo café, ya con 16, 17 años, cogiendo café, oigo una vez, ya teníamos radio en casa, ¿verdad? Porque en el barrio de La Cruz, en el barrio ahí va Corriente. Entonces, oigo una vez por Radio Monumental que había un curso en una escuela de relaciones públicas en San José de mecanografía, que en 2 meses uno salía graduado. Y le digo, papá, yo quiero ir. Me dice, no puede. Papá, yo quiero ir. Que mire que no puede. Le digo, papá, mire, voy a coger café y si no consigo la plata, pero yo me gano vale 200 pesos el curso. Además tenía que pensar en la estadía. Entonces, mi sueño había sido, alguna vez yo pasaba por las oficinas y oía cómo sonaban aquellas máquinas y yo, qué lindo, ¿cómo será eso? Y me dice, por fin, está bien. Y entonces me fui en diciembre, ve usted lo que es tener suerte. Una prima me dijo, yo le doy el hospedaje que hay en mi casa, a usted no le doy la comida, pero le doy hospedaje. Ok, usted se la juega con la comida. Y entonces yo me fui. En diciembre, como a la mitad de diciembre, me dice mi prima, vamos, tal vez consigues trabajo ahí en una tienda. Y me voy y en plena avenida central consigo trabajo en los almacenes Miami. Era de unos cubanos. Ahí conseguí trabajo, me dice, por lo menos 15 días, que le den algo, ya. Bueno, me voy. Me hacen la entrevista para ver qué sabía hacer. Era una tienda de ropa y zapatos y bueno, de toda esa cosa. Me dice, ¿usted sabe hacer ojales? Sí, yo sé hacer ojales de pantalón, de camisa. ¿Usted sabe hacer ruedos? Sí, yo sé. Y medio sabía manejar una máquina, pero no una máquina eléctrica. Resulta que me dicen, bueno, entonces sí, porque se vendían los pantalones de los hombres sin ruedo. Entonces ahí les tomaban la altura y había que hacerles el ruedo y ellos pagaban y venían después por el... Vea la torta en que me metí. Bueno, yo dije, aquí voy, señor, porque eso sí, nunca me solté de la mano del Señor o Él no me soltó nunca. Y entonces aprendí y pegué. Llega en diciembre, si llega enero, despiden a todo el resto del personal y me dejan a mí. Porque el Señor, le caí bien al Señor, porque seguro algo vieron en mí que estaba estudiando, que venía de San Carlos y que toda esa cosa. Entonces no me dejó trabajando ahí. Entonces yo dije, ya, riquísimo. El curso comenzaba en los primeros días de enero y terminaba en febrero. Bueno, 2 meses era lo que duraba. Me daban chance de ir todos los días a la clase. Efectivamente, en 2 meses saqué mi curso de mecanógrafa con 40 palabras por minuto. Y yo me vine. Es más, como tenía plata, hasta en esos 2 meses yo venía aquí a visitar mi familia y cuando no, papá iba. Y si no, me escribía cartas. Era una cuestión así, en 2 meses. Ay, fue una bendición todo eso. Y me vengo yo aquí a rajar. Por supuesto. Con un curso, ¿cómo se llama? Con un curso de mecanógrafa, 40 palabras por minuto y toda esa cosa. Pero ya, ¿y qué? ¿Quién me va a dar trabajo si yo no tengo bachillerato? Ni siquiera fui al colegio, ni nada de esa cosa. Esta historia me encanta contarla.
doña Estela Quesada vivía cerca de mi casa, ahí a los 200, 300 metros. Viene y se le para un día el carro frente a mi casa, estaba lloviendo y ella no tenía sombrilla. Entonces apaga el carro, bueno, lo estacionó aquí y se mete al corredor de mi casa a escampar. En eso salió mamá y se pusieron a conversar. Y vaya a ver por qué salió la idea de que mamá le contó que ella tenía una hija que era mecanógrafa. Bueno, está bien. Como 2 meses después, llega un día, yo estaba cogiendo café. Yo, con el curso, mecanógrafa y todo, caso, otra vez al cafetal. Estaba cogiendo café y me dice mamá, Luz, ahí le busca una señora. Y ya salí y la vi y sí, ¿usted, es cierto que usted tiene un curso de mecanografía? ¿Usted sabe mecanografía? Le digo, sí. Ya había hecho también un curso, pero aquí en Ciudad Quesada, de archivo. Porque la Escuela de Relaciones Públicas, y eso me acordé porque revisé los titulillos que tengo, y ahí está. Aquí en Ciudad Quesada, la misma Escuela de Relaciones Públicas vino a dar un curso de oficinista o de archivo y toda esa cosa. Entonces yo hice el curso también. Entonces ya le dije, me dice, ¿y usted iría a mi oficina a hacer una práctica para verse, para hacerle una prueba? Le digo, claro que sí, ya nos citamos. Y yo llegué y dije, aquí me quedo. Aquí me quedo. Ella trabajaba con Gonzalo Quesada. Gonzalo Monge. Y yo a Gonzalo ni lo conocía, y de veras, pasé la prueba y me quedé y trabajé con ellos como 7, 8 años. Esa fue la bendición que el Señor me mandó. El sacrificio de papá, de mamá, el dolor de ellos, de que yo me tenía que ir, de que todo lo que me podía pasar en la calle. Las oraciones, especialmente las oraciones del Señor, al Señor fue lo que hizo que yo pudiera cuidarme, que yo pudiera no darme la oportunidad de otras cosas, sino fui a lo que fui y regresé con el titulillo. Ahí está guardado. Ahí hay una carta, hay una copia de la carta del papá, de una carta del papá. Es increíble, ¿verdad? Sí, aquí viene, no, yo creo que no, en esta no viene, pero sí la tengo. Papá me mandaba 2 cartas, sí. 2 cartas me mandó, y yo creo que más, pero esa las guardé. Como desgraciadamente el tiempo en televisión es tan corto, a mí me gustaría que usted más o menos también nos resumiera un poco esa parte de la vida de doña Luz. Yo sé que a usted le llama mucho la atención desde el momento que ella es mecanógrafa y cómo ella siguió progresando en la vida. Sí, claro, recuerdo muy bien que después de eso, doña Estela la recomendó para que trabajara en el juzgado, en el ¿verdad? Poder Judicial. En el Poder Judicial. Ellos me llamaron. Y la carrera de Luz en el Poder Judicial es impresionante. Cómo fue escalando. Se trasladó a San José, ¿verdad? Después, dentro del mismo Poder Judicial, y llegó a tener puestos muy importantes. Y recordemos que el gobierno se basa mucho en los salarios, en la cuestión académica. Si usted tiene bachillerato, si tiene licenciatura, y a pesar de que, digamos, por las circunstancias de la vida, Luz no tuvo acceso a la secundaria en la universidad, pudo hacer una carrera impresionante de ascensos, ¿verdad? Ya basado en el sentido común y en la capacidad propia de ella, y eso le permitió coronar toda una carrera, ¿verdad? Hasta pensionarse, ¿verdad? Fíjate que perdona, yo después de eso, con doña Estela, uno no podía vivir sin meterse en la política. Ok, para mí la política es lo más lindo que hay. La campaña política, yo me metí, porque oír a doña Estela Quesada hablar de política eran clases magistrales, o de hablar de derecho, de cualquier materia de derecho, era clases magistrales. Yo aprendí con ella montones de cosas, y en ese bufete yo hice montones de cosas que me sirvieron, por lo menos muchas amistades. Los clientes de las oficinas era uno de los bufetes que tenía mayor clientela. Y entonces, y era uno de los mejores bufetes que había. Entonces uno aprende de todo, Gonzalo, que yo no lo conocía, fue un gran patrón, un gran jefe, una gran persona que yo todavía le agradezco y no terminaré nunca de agradecerles. Y la pérdida de doña Estela la sufrí mucho, porque de ella yo aprendí
de ella yo aprendí y me llegó así. Claro, era como una madre, como una madrina. Pero sí, el paso mío para el Poder Judicial lo gestionaron un poco ellos para ayudarme a mí en materia más que todo económica. ¿Por qué? Porque ellos me tenían ellos me tenían un salario y decían que no podían. En cambio, en el Poder Judicial yo iba a ganar un poco más. Y eso fue lo que Gonzalo me motivó. Me dijo, esta es su casa, esta es su oficina. Si usted quiere, no se va, pero vaya y prueba, tal vez le sirve. Y entonces, obviamente que me iba a servir más. No por dejarlos a ellos, sino porque iba a ganar más. Claro, entonces esos años usted estuvo alejada por allá. ¿Y cuándo regresó a San Carlos? ¿Cuándo se pensionó? Ah, no, yo me fui, sí, pero eso ya yo me fui después, mucho tiempo después, porque ya vino la muerte de mi papá, vino toda la historia de la familia, es que, Sí, es que el cuento es largo. Necesitamos como 10 programas y ya se nos está terminando el tiempo. Cuento es largo, sí. Okay. Sí, pero al final usted ya... Al final yo me fui para San José, sí. Pero usted se pensionó aquí. Me pensioné en San José. Se pensionó en Yo y ya estuve vino y se 11 quedó años aquí. en San José. ¿Hace cuántos años vino ya definitivamente para San Carlos? Yo me pensioné en el 97, en el mismo 97, los primeros, en el 98. Me vine, hace 21 años. Sí, hace 21 años. Y me casé también. Sí, exactamente. Esa parte, nos vamos a ir por un momento y regresamos porque también tenemos que ver esa parte de matrimonio, ¿verdad? Amigos y amigas, continuamos aquí tomándonos nuestra tacita de café, muy al estilo tico, y compartiendo también muy al estilo tico esta tertulia con don Norman Rodríguez y doña Luz Esquivel. Ella nos cuenta la historia, él nos la refuerza, pero como nos quedan unos minutitos, voy a darle primero chance a don Norman para después terminar todo el programa con doña Luz. Un personaje es ella, ¿verdad? Un personaje definitivamente. Sí, yo abogué para que usted la trajera y el público la escuche y la vea, porque la gente habla de forjadores y cree que tiene que ser un señor que hizo un ingenio o una hacienda. No, un forjador es aquella persona que dentro de su propio medio, cualquiera que sea, logra despegar con una vida propia, en medio de las vicisitudes, en medio de las avatares de la vida, digamos, ¿verdad? Y esto es Luz. Ella es una muchacha que no tuvo facilidades. Sin embargo, ese deseo de ser una persona distinta, ¿verdad? De trascender con sólidos principios, le permitió ser una muchacha. Ahora la llaman triunfadora y ganadora. Y los gringos tienen esas cosas de winner. No. El asunto es más bien por el lado espiritual y de calidad de vida, ¿verdad? Entonces, personas como Luz, con esa trayectoria de esfuerzo, ¿verdad? De batallar, nos demuestran, como decía Machado, ¿verdad? Que se hace camino al andar. Sí. Y a ella nadie le dio facilidades. Entonces, estos son los forjadores de San Carlos. Y ella entra, creo yo, en esa lista que doña Ángela anda tratando de hacer para homenajear verdaderamente forjadoras de esta región. Sí, muchas gracias, don Norman. Sí, estamos siempre tratando de captar todos estos forjadores, esa gente que ha puesto su granito de arena para que este sea un mejor cantón, que haya una mejor vida para todos. Y estoy también, bueno, el escritor es él, ¿verdad? Ya por su tercer libro. Pues yo espero que mi primer libro, porque he hecho como de cocina, de recetas, es de mujeres forjadoras de San Carlos, sin importar de dónde venían. Y entonces, pues, lógicamente, la primera que me mencionó ese don Norman fue a doña Luz María. Como no nos queda mucho ratito, vamos para el matrimonio. ¿Cómo es el asunto ese? Porque de ahí también esa parte se cierra. También uno necesita un compañero, necesita una vida así como para cerrar con broche de oro y ahora disfrutar, manejar su tiempo y hacer lo que usted quiere. Pues resulta que estando yo en San José se me ocurrió, mi vocación era estudiar Derecho o Periodismo, pero como tenía más cerca el Derecho, pues entonces dije, me voy a meter a estudiar Derecho.
allá en San José, donde había sufrido muchísimo porque tenía muchos problemas. No es lo mismo San José que Ciudad de Quesada. Un día estaba yo, me metí a la Huaca porque salía del tribunal y pum, a los 50 metros estaba la universidad. Comencé a sacar primero Derecho Público y Derecho Privado porque era lo que más conocía, ¿verdad? Derecho Penal, pues. Y entonces, un día me encuentro un amigo de aquí de San Carlos y le cuento, perdona, ¿por qué tengo que ir a la U? Y me dice, ¿cómo que estás en la U? Sí, me metí a esto. No sea tonta. Y después, bueno, me dejó irme. Y otro día me dice, un día esto la busco. Y llegó a la oficina y me buscó y me dice, ¿cómo se le ocurre a usted ponerse a estudiar a estas alturas de la vida? Yo tenía ya casi 50, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre ponerse a estudiar Derecho? Pero ¿cómo se le ocurre? No sea tonta, yo qué sé qué. Mire, usted ni siquiera va a llegar a ser juez, a la larga la nombran de secretaria y toda esa cosa. Me metió tanto carbón y me dice, disfrute los años que le quedan con su pensión. Porque después su pensión y la de su salario se lo van a llevar los médicos y los loqueros, ¿verdad? Los médicos. Entonces comienzo yo a pensar y le digo, pues sí, tienes razón. Un buen amigo de aquí de San Carlos que se burlaba de mí por eso. Le dije, sí, tienes razón. Entonces pensé, bueno, voy a gestionar cuántos años me queda para pensionarme. Me quedaban como 3 o 4 años para pensionarme. Entonces dije, bueno, está bien, voy a dejar la universidad. Ya había gastado un montón de plata, tenía derecho penal ganado y estaba con derecho público. Y entonces dije, no, está bien, tiene toda la razón del mundo. Si no, no voy a disfrutar ni a mi familia, ni voy a disfrutar ni mi pensión. Bueno. Dejé la universidad y que se pierda toda la plata, ¿qué importa? Yo tenía casa en San José, había comprado una casita allá, y entonces, bueno, comencé a gestionarlo cuando gestioné mi pensión, pero de una vez entonces pensé, bueno, ya yo no voy a vivir sola, ¿cómo voy a vivir pensionada sola? Y yo voy para San Carlos, hoy me pensionan y mañana estoy en San Carlos. Entonces, comencé a pedirle a Dios para que vean. Comencé a pedirle a Dios que me regalara un marido bueno. Un marido bueno. Mira, y aparecían, pero no eran tan buenos. Yo ya en San José, yo había salido un poco de la pobreza, tenía mi carro, tenía una casa sencilla, pero tenía mi casa y iba a tener mi salario, una pensioncita modesta, porque me tocó muy modesta, pero ya tenía todo eso. Entonces aparecían, ¿verdad?, clientes que no pasaban, ¿verdad? Me encuentro una prima mía que se fue a Estados Unidos, se casó allá con un gringo y toda esa cosa, y me dice, vamos. Trae al marido de ella, me dice, vamos a su casa, la invitamos. A mí no me interesaba nada de eso, pero pensé, ¿por qué no? ¿Qué importa? Me fui unas vacaciones allá donde ellos, y la bandida ya me tenía hablado a una persona. Ya. Y entonces, era un muchacho, un señor. Yo fui la tercera esposa de él. Él se había casado la primera vez con una señora de allá, tuvo 3 hijos y ya no más. Se viene para Costa Rica, a conocer Costa Rica, se casa con una muchachita de ahí, se la lleva para allá y toda esa cosa, pero de pronto la muchachita llegó un día interesante, ¿verdad? Y él le dijo, no, ahí sí que no, porque yo me hice la vasectomía y yo no puedo engendrar hijos. Entonces la muchachita se tuvo que ir, era jovencita, muy linda, y ahí se acabó. Entonces él, cualquier tica que llegara allá, él como loco, porque ya él había hasta comprado una propiedad en Costa Rica, él tenía una casa muy linda, y entonces él necesitaba que no perder esa casa, y él decía, yo voy a morir en Costa Rica. Comienza ese muchacho, ese señor, me llevaba 12 años, comienza ese señor a molestar, nos hicimos amigos. Después un día vino a Costa Rica, entonces me decía, yo le prestaba mi carro para que fuera a pasear y toda esa cosa. Hasta que un día llegó a mi casa lleno de máquinas, porque para hacerme un montón de cositas, 2 minutos. Para hacerme un montón de cositas, y después llegó con una refrigeradora, una cocina y un carro. Me dice, vende el carro y quédese con este carro aquí. Qué buen partido. Claro. Y después, ¿cómo me lo quitaba de encima? Claro. Tuve todo el carro también tuvo que hacerse Tuve que decirle que sí. Cuando me jubilé, lo llamé, le dije, mira, ya me jubilé, yo qué sé qué. Y me dice, bueno,
yo no puedo hacer nada todavía, pero voy dentro de un mes. Y dentro de un mes estábamos pasándonos para San Rafael de Heredia, que era la casa de él, y yo vendí mi casa. Pero allá, en San Rafael de Heredia, a él no lo querían, él era un gringo y toda esa cosa, le dieron una paliza a los maleantes. Entonces me dicen, no, yo no la puedo dejar hasta aquí sola, vámonos para San Carlos. Entonces llegué y compramos en Chachagua una propiedad, y ahí vivimos 7 años. Y terminaron ya viviendo Y allá en terminamos San Vicente. viviendo en San Vicente, donde lamentablemente él se me fue Claro. y colorín colorado. Este cuento es hermoso y yo precisamente tengo también otro pedacito ahí en San Vicente y pasando por la propiedad de Doña Luz, ahí fue que conocí al esposo. Así que el cuento se acabó, pero bien enriquecido, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias. Y muchas gracias, porque no Yo tengo no ya... sé cómo agradecerles a ustedes la paciencia que han tenido Invítenos a un cafecito conmigo. para continuar. Sí, claro que sí, claro que sí. No, sí, haremos otros programas Tenemos en el que futuro. sa- Qué sí. lindo, ¿verdad? Qué ¿No? muy lindo es estas vivencias. Están ustedes ahí y nosotros aquí estamos como todos como una familia. Gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Y ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.